Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de otro tema que me habéis pedido últimamente por los comentarios y por mi cuenta de Instagram, que os dejo por aquí para que me sigáis y así podamos tener un contacto más directo unos con otros. Concretamente vamos a hablar de cómo emparejar a los canarios para la cría, así que sin más, empezamos. La cría de canarios, como ya os he dicho muchas veces, no consiste en juntar en una jaula de cría a un macho con una hembra directamente y pretender que los pájaros críen y que además obtengamos unos canarios campeones, sino que debemos seguir una serie de pasos para conseguir que los pájaros se acepten como pareja y así críen correctamente. Por ello, entre otras muchas cosas, el emparejamiento hay que hacerlo lo mejor posible y aquí ya cada criador tiene una forma u otra de hacerlo, dependiendo de las condiciones de su aviario y de los resultados que pretenda obtener en base a sus conocimientos. En este vídeo os voy a hablar de cómo hago las parejas y con lo poquito que sé en qué me baso para emparejar a un macho con una hembra. Ya sabéis que existen muchos métodos para criar canarios. De hecho, en uno de los vídeos anteriores del canal, que os dejo por aquí arriba y debajo en comentarios, os enseñé 10 formas para criar canarios, pero a mí personalmente me gusta utilizar el método más tradicional y el más habitual, que es criar con un macho y con una hembra. Pues bien, a la hora de emparejar a un canario con una canaria, lo podemos hacer de dos formas. La primera sería juntarlos directamente, es decir, juntar al macho y a la hembra en la misma jaula directamente sin que se hayan conocido antes. En este caso, lo recomendable es que alojemos al macho en la jaula 1 o 2 semanas antes de introducir a la hembra, ya que de esta manera será más fácil que se emparejen y aumentaremos la probabilidad de obtener un mayor número de huevos fecundados, ya que lo haremos de una manera similar a como crían los canarios en la naturaleza, puesto que el macho con su canto busca cortejar y atraer a la hembra, y nosotros al introducirla en su jaula le daremos a entender que la ha conquistado y que la ha atraído hacia él. Si lo hacemos al contrario, es decir, si primero introducimos en la jaula a la hembra y posteriormente al macho, por lo general también suele haber buenos resultados si el macho está bastante encerado, pero siempre que podáis os recomiendo que alojéis primero al macho, ya que son más territoriales que las hembras. Y la segunda forma sería utilizar el separador opaco y el separador de rejilla que traen la mayoría de las jaulas de cría de canarios. Para ello, colocaremos a un miembro de la pareja a cada lado de la jaula, separados en primer lugar por el separador opaco, de forma que tanto el macho como la hembra puedan escucharse pero no verse, para que se vayan conociendo y entrando en celo. Pasados unos 10 o 15 días, colocaremos el separador de rejilla y retiraremos el separador opaco, para que la pareja se vaya viendo y conociendo a través de los barrotes. Y posteriormente, cuando haya pasado otros 10 o 15 días, retiraremos el separador de rejilla y juntaremos a la pareja. De esta forma, reduciremos la posibilidad de que haya peleas entre el macho y la hembra, ya que por lo general las parejas se suelen emparejar bastante bien con este método. No obstante, estos días son orientativos, ya que dependiendo de las condiciones del aviario y de la pareja de canarios, podemos adelantarlo o reducirlo. Por poneros un ejemplo para que lo entendáis mejor, si a los 7 u 8 días después de haber quitado el separador opaco vemos que los canarios se dan de comer a través de la rejilla separadora o que se dan el pico, pues sería un buen momento para retirarles la rejilla sin necesidad de esperar a que pasen 10 o 15 días. Por último, comentaros también que los creadores solemos formar las parejas de canarios en base a determinadas características, y aquí ya entramos en un terreno un tanto peculiar, porque cada creador lo hace de una forma en base a sus conocimientos, su experiencia y sus gustos. Como dice el refrán, cada maestrillo tiene su librillo. Pero en resumen, seguro que habéis oído alguna que otra vez que los cruces deben ser intenso por nevado, es decir, que tenemos que juntar a un canario de pluma larga con un canario de pluma más corta para evitar quistes y demás. En el caso de canarios de color, también debemos juntarlos en base al color del hipocromo para mejorar el color del plumaje. Si es de canto, pues tendremos que elegir buenos ejemplares con una buena genética y unas características adecuadas y demás. Ya más adelante entraremos más en detalle en todo este tipo de cruces y emparejamientos, pero básicamente para no liarnos mucho, los creadores forman las parejas de dos formas. Por un lado, la más habitual es mediante el método de compensación. Este método, tal y como su propio nombre indica, consiste en juntar dos pájaros que se compensen el uno con el otro, es decir, que las virtudes de uno compensen los defectos del otro. Por ejemplo, si un creador quiere obtener canarios de buena talla, con un pico corto, unas patas cortitas y una cabeza redondita, pues según este método habría que juntar a un pájaro que tenga un tamaño un poco mayor y que a lo mejor tenga el pico algo más largo, con otro que sea más pequeñito, pero que tenga la cabeza redonda, el pico corto y las patas cortas, con la idea de compensar los posibles defectos de uno y de otro y obtener pájaros mucho más completos que los reproductores y que se adecuen a los que está buscando el creador.
Y por otro lado, la otra forma es juntar directamente a dos pájaros bastante completos con la idea de obtener una descendencia lo más parecida a sus padres. Es decir, este método consistiría en juntar por ejemplo a dos pájaros de talla grande con cabeza redondita y pico corto con la idea de obtener ejemplares prácticamente idénticos a los reproductores. Sin embargo, no todo es tan sencillo, ya que la genética no es exacta y 2 más 2 en canaricultura no son 4, y al fin y al cabo esto es lo bonito de la cría de canarios, puesto que no siempre con estos cruces se obtienen los pájaros que deseamos. Saldrán pájaros con unas características muy buenas que se asemejan a lo que estamos buscando y otros que no reúnan todas esas características, pero que sean unos excelentes pájaros para trabajarlos en años posteriores. Espero que te sirva el vídeo. Punto número 1, dale a like. Punto número 2, compártelo con tus amigos. Y punto número 3, si no estás suscrito al canal, ¿a qué esperas? Suscríbete que es gratis. Y antes de irme, por aquí te dejo más vídeos de la cría de canarios. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.